que entraron después. Bueno, les cuento que si yo miro el almanaque, hoy es 23, tenemos hoy la única clase, por eso voy a practicar 3 ejercicios, 3 ejemplos de cálculo de Van, de EVA y de equivalente de certeza del EVA, y vamos a charlar sobre eso, analizar eso. La semana que viene, el lunes y miércoles tenemos clase, seguiremos haciendo algún ejercicio, alguna ejercitación, y el 3, julio 3, vamos a hacer el examen, el parcial. No lo vamos a hacer el 28, 29, lo hemos pedido en el calendario para el día 3. Así que si la facultad nos contesta que sí, que no hay nadie ocupado en ese momento, lo hacemos ese día. Listo. El segundo parcial. Así que ¿Y trabajemos. a qué hora sería, profe? Estamos pensando a la tarde, a la siesta. 14, 15. ¿Mm? ¿Está bien? ¿Moyano? Sí, bárbaro. Estamos pensando después del trabajo, no antes del trabajo. Y estamos pidiendo permiso a la universidad porque los que toman parcial el sábado no se pueden superponer. Una para no tomar 2 parciales el mismo día y otra para que todos ustedes tengan buena conectividad en el parcial, porque si no puede colapsar Moodle y todo eso. Pero bueno, por eso es un examen solo por sábado. Lo hemos pedido, hasta ahora no nos dijeron que no, así que me parece que ese es el día. Para no hacerlo entre semana, evitamos desgastar una clase más que podemos ganarla en estos prácticos que estamos haciendo. Bueno, yo les voy a compartir, dicho eso, y que ya somos 38. ¿Cómo va Brasil? Yo llego, no lo pude ver. Va ¿Cómo perdiendo va? 1-0, profe. Perdón, la clase de hoy se terminó acá, me voy a ver Brasil, sobre todo si va perdiendo. ¿Cómo salió Perú y Ecuador? 2-2, profe. 2-2 terminaron. ¿Vieron? Yo vi el primer gol y me tuve que ir a una reunión encima en forma personal acá en el centro de Carlos Paz, estaba complicado. El primer gol de Ecuador, esos son los goles que hago yo. Centro al fondo rasante, gol del número 2. Tal cual, calcado. Me levanto y le digo al arquero, si no te lo hacía yo, te lo hacía el de atrás mío. Y si no, el otro. Uno de los 3 hacía el gol, seguro. Así que ¿para qué vamos a renegar? Lo hago yo primero. Tal cual. Esos son los goles que me critican siempre. Bueno, no importa, no importa. Yo los goles en contra siempre se los dediqué a mi mamá, que es la única que me entiende. Y bueno, así son los goles en contra. Juego de 2, de central, siempre en realidad antes jugaba de lateral, así como este chico, número 4. O a veces juego de número 3 porque pateo con las 2 piernas. Y en realidad dicen que soy zurdo, pero yo nací derecho. Pateo mejor con la zurda que con la izquierda. Entonces, pero bueno, ahora estoy jugando de central, así como Schiavi, como, bueno, así Izquierdos, nombro buenos jugadores, excelente equipo, y para que vayan entendiendo cómo uno juega. Bueno, nada, después jugamos un día al fútbol, llévenme, así me sacan de mi casa, aparte. Yo tengo la pelota. Vamos a compartir una historia, a ver. Creo que están viendo todos, y ya arrancamos con un poco de vértigo, así una cosa. Vamos a tratar de arrancar. ¿Ven una hoja en blanco? Uy, ¿qué hice? ¿Ven una hoja en blanco? Ese es mi pizarrón. Sí, profe. Gracias, Candy. Candy Morales. El BAN, valor actual neto, o valor presente neto. Actual y presente es lo mismo, así que ven un libro ustedes que le diga presente, es lo mismo. Es la sumatoria desde cero, y es importante el cero, de las corrientes de liquidez, entrante menos saliente, en realidad flujo neto.
flujo neto. Flujo neto por el factor de actualización, que es 1 más la tasa de referencia del inversionista. Yo le voy a decir cuando saque un copio, a la menos n. Por lo tanto, el BAN nunca se actualiza la primer corriente de liquidez, que en general la primer corriente de liquidez es inversión, por lo tanto va negativa. Entonces me queda la inversión más valor neto actual que me marca el Excel. Ah, está bueno, porque el valor neto actual, el Excel empieza a contar, y esto es un truquito que se puede hacer con el Excel, empieza a contar la sumatoria de los flujos netos desde 1 hasta n, 1 más la tasa que me pide el inversionista, la tasa de retorno, la tasa de rendimiento, a la menos n. Esto actualizo. O sea que la fórmula de arriba del BAN está bien y la de abajo también está bien. Con las dos puedo trabajar. También hay otra forma de calcular el BAN. El BAN se calcula como valor neto actual, valor neto presente, es lo mismo, depende de la modalidad del Excel, multiplicado por 1 más la tasa del inversionista. ¿Cómo es eso? A ver, la última ecuación a mí me gusta, porque resulta que si yo multiplico este valor por 1 más la tasa del inversionista, me va a quedar de esta manera. La primer corriente de liquidez, flujo neto por 1 más, flujo neto en el periodo 1, por 1 más la tasa a la menos 1, más segundo flujo neto por 1 más la tasa a la menos 2. Y ya creo que se dieron cuenta, más, y sigo, y a todo esto lo voy a multiplicar por 1 más la tasa. Por lo tanto, al multiplicarlo por 1 más la tasa, se aplicarán las distributivas correspondientes y se elimina el primer término, el segundo término se reduce a la menos 1, y así sucesivamente, cada término va a reducir 1, y me queda la fórmula anterior, la primera. Entonces, las tres alternativas de calcular BAN es esto que estamos viendo. ¿Y por qué le pongo VNA? Porque es la forma que el Excel actualiza valores, pero cuenta desde 1. Y nosotros no contamos desde 1, contamos desde 0. No nosotros, todos los que hacen evaluación de proyectos, todos los que trabajan con valor actual neto. Esto es lo primero del BAN. El cálculo de TIR en el Excel se produce sin ningún tipo de problemas. Yo tengo que calcular la TIR con la fórmula que dice el Excel, una TIR donde coloco una corriente de liquidez de flujos netos. Y listo, me da la TIR. La TIR es el valor que hace el BAN 0. Perfecto. Esta va a ser la primera expectativa que vamos a hacer para trabajar. Y vamos a analizar un proyecto y otro proyecto, dos proyectos, y vamos a ver qué nos dice el analizar dos proyectos. Y traigo a colación que el análisis de estos dos proyectos con distintas tasas, así que yo posiblemente voy a corregir eso porque quiero que en algún momento el proyecto A, si bien se ponga más largo, las tasas de referencia las tengo acá, y acá tengo valores de BAN, pesos, dólares, lo que sea. Este punto, esta unión que tenemos, es la tasa Fisher. Y vamos a analizar qué pasa con la tasa Fisher. Fisher fue un matemático, un economista. La verdad que yo a veces digo que es chileno, pero no debe ser chileno. Pero es contemporáneo, es de nuestra época, no es. La TIR es este valor. Acá tengo la TIR del proyecto B. Y aquí tengo la TIR del proyecto A. Siempre que calculemos una TIR de un proyecto o de otro, por el Excel o por métodos, que no hice ningún método de interpolación,
Pero siempre que calculemos la TIR, y de hecho ahora no me acuerdo la fórmula de interpolación, así que hoy tampoco lo voy a hacer, me parece. La TIR es el valor que hace al van 0. Es un valor de una fórmula que hace el van 0. Aquí tengo la TIR del proyecto B, aquí tendré la TIR del proyecto A, que la vamos a calcular, y la tasa Fisher donde se unen los dos proyectos. Esto es un método que vamos a aprender. Acá, ahora sí saquenle una foto a esto. Window Input, listo, y después lo pasa. Es como un pizarrón. Acá vamos a calcular, a analizar dos proyectos. Y vamos a analizar dos proyectos también con otra herramienta que se llama relación van. Y el RBAN es el van que tengo yo de cada proyecto, me olvidé de poner esta fórmula, dividido la suma de las inversiones desde 0 hasta n por el factor de actualización. Y siempre el factor de actualización, y lo escribo acá arriba, es igual a 1 más la TI, la tasa de referencia del inversionista, a la menos n. Ese es el factor de actualización que tenemos que tener en cuenta. El RBAN me compara proyectos, y acá yo estoy comparando dos proyectos. Dicho esto, ahora sí, sáquenle la foto a esto, y me voy de acá. Ya no voy a decir más nada. Esta es la primera parte. Profe, ¿la tasa Fisher esa para qué sirve? Ahora le cuento. Para comparar dos proyectos, primer punto importante. Pero como le voy diciendo de a poco las cosas, le voy a contar de a poco. Entonces, acá tengo este Excel que ustedes lo tienen recién en el Power, en el Telegram. Profe, disculpe, ¿qué significaba R1? La relación van-inversión. Bien, gracias. Compara proyectos comparados con la inversión. ¿Sí? Yo te pregunto a vos, ¿qué te conviene invertir? ¿Con proyectos de mucha inversión o con proyectos de poca inversión? Te digo, ganás 100 pesos y tenés que poner 1000. Recuperás los 1000, pero tenés que poner 1000 para ganar 100. O ganás 100 pesos y tenés que poner 500. ¿Qué me decís vos? Y comer el de la menor inversión. Siempre gano lo mismo y me conviene poner la menor inversión. Por lo tanto, buscaré RBAN que sean lo más grandes posibles. Y eso de los criterios o lo leen del libro o toman nota de lo que vamos hablando. Bueno, en el mundo de las inversiones, todo Sarrazara, la intersección Fisher es este punto, que es el punto que toca las dos. Bueno, lo traigo al medio. Es este punto que estará cercano al 15, por aquí, en este ejemplo, que compara el proyecto A con el proyecto B. Lo que yo estoy diciendo está más abajo y lo pueden leer cuando ustedes quieran, así que Profe, es el criterio para analizar el proyecto. ¿Cómo? profe, ¿está compartiendo otra cosa que no sea la pizarra? Porque solo vemos la pizarra. Me hubieran dicho, está muy bien lo que ustedes me están diciendo, porque dejo de compartir y comparto de vuelta porque estamos viendo otra cosa. Bien, está bueno, está bueno. Ahora están viendo un gráfico de Excel. Sí, Por lo ahora menos sí. un gráfico. Muy bueno, son 47. Claro, y yo tendría que haberle dicho, a ver qué. Bueno, dice, intersección Fisher. Vuelvo a esto. Lean de los libros del Vaca Urbina, lean que a lo mejor a la última hora, si tenemos tiempo, yo se los voy a mostrar un poquito. Lean del Chapachain, de esos dos. Vayan leyendo lo que estamos hablando, lo que estamos pensando, para ir tomando criterio. A ver, lo que yo les voy a contar ahora de este gráfico que habla del proyecto A y del B, el rojo y el azul, está acá abajo, está escrito. Así que yo lo voy a ir charlando con ustedes. La intersección Fisher es ese punto, la intersección entre los dos proyectos. ¿Para qué me sirve encontrar la intersección de Fisher? No para acordarme tanto de Fisher, sino para poder analizar cuando tengo proyectos muy finos en términos de tasas. Si yo bajo acá una línea, la intersección Fisher estará en el orden del 14, por decir. Entonces voy a analizar así.
Si esta intersección es el 14%, para tasas menores del 14%, para tasas del 11%, levanto una vertical imaginaria y me encuentro que el proyecto A tiene 1.500.000 o 15.000 pesos. 15.000 unidades monetarias. Y el proyecto B menos. Por lo tanto, para tasas menores a la intersección Fisher, el proyecto A es más rentable que el proyecto B. Cuando yo comparo dos proyectos, busco el de mayor band. Por lo tanto, a valores anteriores a la tasa Fisher, me conviene proyectos que tengan mayores band. Perfecto. Cuando voy hacia la derecha de la tasa, por ejemplo, una tasa del 25%, voy a elegir proyectos, elijo el A o el B. No, si el inversionista me pide 25%, elijo el B, porque tiene un band mayor. Porque tiene un band mayor. ¿No? Tengo 5.000 contra algo menor del proyecto B, del rojo, del rosa. Cuando me voy acercando a la tasa 34%, que es la TIR del proyecto A, descarto el proyecto A. Ya no me interesa más el proyecto A, porque se acerca a la TIR. La TIR no solo es el valor que hace cero al band, sino que es el valor donde con recursos genuinos yo puedo pagar intereses y cuotas de un crédito. Por lo tanto, es la mayor tasa que yo puedo obtener para sacar un crédito. O sea, si a mí me dicen, hoy, si elijo el proyecto A al 25% y voy a tomar una tasa al 40% para un crédito, le digo, no, muchachos, al 40% no lo vas a pagar con recursos genuinos. Para eso elegí el proyecto B, que tiene un band, al parecer, mucho más lejos que 40. ¿Todos los tienen band? Sí. ¿Cómo hacemos para hacer estos gráficos? De esta manera. Entonces, criterio básico. Primero, elijo band. Entre varios proyectos, elijo aquel que tenga el mayor band. Entre varios proyectos, elijo aquel que tenga la menor inversión, o sea, el R-band más grande. Entre dos proyectos, elijo aquel que, si la tasa del inversionista está a la izquierda de la intersección de Fisher, elijo el de mayor band. Si está a la derecha de la intersección de Fisher, elijo el de mayor band, pero el que esté más lejos de la TIR. Porque si no, no me da flexibilidad el proyecto para analizar. Me caigo muy rápido en la TIR y el proyecto se me vuelve negativo con muy poca corriente de liquidez. A ver, ¿cómo es eso? Vamos hacia acá. Vamos a analizar dos proyectos. Proyecto A tiene una inversión inicial de 10.000, tiene un Q1 que es el flujo de fondo del año 1, 5.000, neto. Por eso la inversión inicial era negativa, de hecho, es saliente. 5.000, 1.000, 3.000, 4.000. Proyecto B, 5.000 de inversión inicial, 2.500, 800, flujo de fondo en el año 2, 2.400, 1.200. Con este flujo de fondos, que tiene un horizonte temporal de 1, 2, 3, 4, 5 años, 4 periodos, 5 años, la inversión inicial se pone en el año 0, cuento 4 periodos más, o se pone en el año 1 y cuento 5 años, realmente el contador da lo mismo. Acá estamos contando 0, 1, 2, 3, 4, como para que el año 0 no actualicemos. Si me acuerdo que en el año 0 no se actualiza, cuento como quiero. Eso no, nadie le está diciendo que el año 0 tiene que contar como 1, como 0. En realidad el año 0 no se actualiza. Simplemente eso tenemos que tener en cuenta. Tanto con el proyecto A como con el proyecto B, yo pongo TIR y hago TIR desde A3 hasta E3, o sea, TIR de un flujo de fondos con una aproximación 0 y me da una TIR al 11%. No hace falta que calcule más nada que eso. Acá pongo TIR de G3 a K3 y me da 15%. Ya veo que el proyecto B tiene una TIR mucho más lejos. Voy a escribir tasas de 0, 5, 10, 15, 20, 25.
Ya, si estoy hablando de TIR de 11 y de 15, la verdad que pongo tasa de 25 y estamos bien. ¿Puedo poner 0, 2,5, 5, 7,5, 10, 12,5? Sí, también. Me va a dar mejores valores de gráfico. Y vamos a calcular los BAN para cada proyecto. Proyecto A, proyecto B. BAN para cada proyecto. Cuando ustedes lo hagan este ejercicio, lo ven, van a ver que el proyecto A lo hice con una fórmula, con la primera que les enseñé. Corriente de liquidez, fíjense arriba la ecuación, está puesta en la fórmula. A3 por 1 más, esta fórmula es A3, o sea, menos 1000, por 1 más la tasa del inversionista, 0. 1 más 0 elevado a la 0, más Q1, 5000, por 1 más 0 elevado a la menos 1, más 1000 elevado a la 1 más 0 elevado a la menos 2, menos 3, menos 4. También hice lo mismo con esto. Menos 1000 por 1 más 0,05 elevado a la 0, más 5000 elevado... Ahí está la fórmula. Pero resulta que el BAN B, no lo calculé con esas fórmulas. De hecho, acá le sobra un paréntesis, vamos a corregirlo. El BAN B no lo calculé con esa fórmula, sino con otro. Fíjense lo que le puse al BAN B. Apliqué la fórmula del Excel. Valor neto actual. ¿Valor neto actual de qué? De la tasa 0, vamos a la otra columna, de la tasa 5. Y de los valores que voy desde G3, aquí, G3, menos 5000, hasta K3. Y lo multipliqué por 1 más la tasa. Hice el otro esquemita de cómo calcular el BAN. Apliqué la fórmula del Excel y lo multipliqué por 1 más la tasa. ¿Ustedes cuál pueden hacer? ¿Ya? Las dos. ¿Cuál pueden hacer? Cualquiera. El BAN va a ser el mismo, no es preocupante el BAN. El BAN va a ser el mismo. El tema es cómo lo calculo, nada más. El BAN no. Y para todos estos valores del BAN A, lo calculé como sumatoria de corriente de liquidez por potencia, la primera fórmula. De la segunda, lo calculé como corriente de valor neto actual por 1 más la tasa. Digo, para jugar un poco con los dos valores. De hecho, calculé el BAN para cada potencia. Y después de calcular el BAN para cada potencia, vine y lo grafiqué. Y el gráfico me dio esto que está acá. Y la intersección Fisher, ese valor que marca las dos, y que bueno, después vamos a aprender a calcularlo, 8, 18, ahora vamos a aprender a calcular. ¿Qué pasa en el punto S? El proyecto rojo y el azul, seguimos con los colorcitos rojo y azul, en los dos el BAN es igual. Entonces, yo podría decir, si los dos BAN son iguales, que para tasas de 5 menores a 8, 18, me conviene el proyecto rojo, el A, tiene mayor ganancia, mayor generación de BAN. Un BAN positivo me interesa porque genero dividendos. La corriente de liquidez entrante y saliente actualizada en todo el periodo de los 10 años de mi proyecto, en este caso 5, en estos periodos, es mayor que en el otro. Si el BAN fuese 0, ¿descarto el proyecto? No. ¿Por qué? ¿Qué pasa con un BAN 0? No gano ni pierdo, pero recupero lo que pongo, Pongo 1000, recupero los 1000. No me da más nada. Un BAN 0 es el límite que yo tengo para invertir. ¿Un BAN negativo? No, ni de casualidad. BAN negativo, descarto cualquier proyecto. Perfecto. Al 15,7, ahí estoy viendo, ¿no? Ahí tengo el punto del BAN B, que es la TIR. Y acá el 11, tengo el punto del BAN, del TIR, del proyecto A. Si me acerco acá, a la tasa 10, ahí en la tasa 10, si
Si tuviese un solo proyecto, el BAN A, el rojo, la verdad que entre un 10 y un 11, que la TIR de ese proyecto era 11 y pico, lo calculamos hacia arriba. Sí, el único proyecto que me queda, tiene un BAN muy chiquito, gano poco, gano poquito. Estoy ahí, 357,90 para el TIR 10, para la tasa de 10. Y no solo eso, no solo que gano poco, sino que un punto más arriba, 11, tengo la TIR. No me queda margen de flexibilidad, se llama eso. Entre el 10 y el 11, cualquier variación de tasa de crédito que yo quiera tomar o de un cheque que me revoque en un banco, me caigo al negativo ese año. Me caigo al negativo. Entonces, ojo con estos tipos de proyectos que están muy cerca entre BAN y TIR. No los elijo o veo qué otra alternativa tengo para elegir, para trabajarlo, o cómo los cambio, porque puede existir esto. Mirá, y en el proyecto azul, en el verde, en el B, hasta el 15, con 47, que era la TIR, elijo el azul porque tiene mayor, ¿no? Y ya aparte lo descarté al rojo porque ya se pasó de la TIR. Pero acá me pasa lo mismo, si tengo este proyecto acá en este punto, en esta tasa, y estoy muy cerca del 15. Si no tengo otra alternativa, lo elijo, si no, voy para atrás, no lo elijo. Bueno. La intersección de Fisher se calcula acá, en esta tablita. ¿Cómo se hace para calcular eso? Y es donde los dos BAN dan iguales. Perfecto, entonces, hago la ecuación del BAN A y le resto el BAN B. ¿Y eso qué me tendría que dar? 0. Perfecto. ¿Y qué le pongo como tasa? La que está acá al lado. Acá le pongo la diferencia entre los BAN, ¿no? Con la ecuación que quieran calcularlo, y voy cambiando los valores. Para una tasa de 15, la diferencia entre el BAN A y el B es 679. Entre paréntesis, porque es negativo. Quiere decir que para 15, lo miro en la tabla, la diferencia es 679. Es este valor, esta vertical que tengo ahí, esto. Negativo, porque está por abajo. Porque el BAN B, el rojo, es negativo, mayor que el otro que da 0. ¿Me conviene? No. Entonces es negativo. A ver, no. Pongo otro valor, 10. Una tasa de 10. ¿Negativa? Negativa. Porque la tasa de 10, hace que el BAN A sea menor que el BAN B. Por eso me da negativo. Porque yo estoy haciendo BAN A menos BAN B. Pero bueno, negativo. Pero medio como que se está acercando. A ver, si le pongo una tasa de 6, 258. En una tasa de 6 la diferencia, primero es positiva, quiere decir que el BAN A está más arriba que el BAN B. Y 258. No. Entonces está entre 6 y 10. 8. 20. Ah, para 8 estoy en 20. 8,1. No es un tanteo, es una aproximación. 8,12. 8,12. 7. Ah, se está achicando, ¿eh? Se está achicando. 8,11. 8. Ya me fui. Se fue más grande. El otro era, ¿no? Entonces 8,15. Ya me achiqué más todavía. Y ya cuando digo 8,18 y la aproximación me da 0,21, ya estoy. Porque la diferencia, 0,21. Estoy hablando de 1000, 0,21. Entonces ya ahí la tasa de 8,18 es la tasa donde las dos BAN son iguales. Ya jugamos con eso y no tengo más problema que encontrar de 8 a 18. A la izquierda lo analizo de una forma, a la derecha lo analizo de otra. ¿Y cuál de los dos proyectos es mejor? ¿Cuál de los dos proyectos es mejor? No lo sé.
¿Y cómo lo comparo, aparte de estas comparaciones que estoy haciendo? Estoy corrigiendo un poco esto, acomodándome el gráfico para que se... ¿Cómo lo comparo? Con el RBAN. Con el RBAN. Supongamos que a mí me están pidiendo la tasa del 10%. Una tasa del 10%. Entonces calculo. Acá voy a calcular el RBAN de los dos proyectos. El A, proyecto A, que lo estaba poniendo entre paréntesis, proyecto A y proyecto B. ¿Qué calculo acá? El RBAN. ¿Cómo se calcula el RBAN? Es la inversión que yo tengo, la del proyecto A, dividido, perdón, puse mal, y sí, puse mal, porque es la inversión, el BAN que yo tengo del proyecto, dividido la inversión en términos positivos, ya lo pongo en términos positivos, ¿verdad? Y ahí tengo el RBAN, 0,04. Pero también lo puedo multiplicar por 100 a esto, para que me quede en valor, en tasa. 3,58 por cada peso que invierto gano 3,58 al 10%, ¿eh? Esto me va a cambiar la tasa continuamente. Acá hago lo mismo, pongo el valor del BAN B al 10%, ya acá lo multiplico por 100 para que me quede más lindo, y lo divido por la inversión que yo tengo, pero negativa, para que me dé un valor positivo de RBAN, y esto está 11,13. A ver si esto lo ponemos diferente, que me quede mejor expresado en las mismas características. 3,58, 11,3. Esto me quedó en formato número, esto no importa, la celda la tenía diferente, pero me dice que el RBAN de cada uno de los proyectos es para la tasa de 10, para la tasa de 10. Con el proyecto A gano 3,57,90. Con el proyecto B, para la tasa de 10, gano 556, ¿sí? Pero el RBAN me dice que para el proyecto A, por cada peso que pongo gano 3,58. Y para el proyecto B, por cada peso que pongo gano 11,13. ¿Qué proyecto me conviene? Y el B, profe. Tal cual. El B por muchos lados. Gano más a esta tasa y, por otro lado, invierto menos y gano más. ¿Sí? Está bien. Entonces, para esta tasa me conviene eso. Digo, para otras tasas puede convenir o no, otra cuestión, ¿no? Para esa otra tasa, no sé, habría que ver, no estoy poniendo bien la fórmula de las celdas, así que lo dejamos. Vayan viendo ustedes y analizando cada uno de los valores, ¿no? Pero acá, con un pequeño ejemplo así sencillo y graficado, pudimos ver cómo calcular el BAN, la TIR, cómo calcular los puntos de intersección entre ellos, qué método aplicar y sobre todo cómo analizarlos. Esa era la idea de este primer ejercicio. ¿Lo siguieron? ¿Se entendió? ¿Cómo están? Sí, profe, se entendió. ¿Listo? No, porque somos muchos. Vamos ahora a ver otra cuestión. Voy a borrar mi pizarrón, que ya lo tengo escrito. Lo vamos a borrar, porque ya los criterios se los fui diciendo, no los fui escribiendo, ¿eh? Léanlo del libro, hagan ustedes un pequeño resumen de criterios. Van positivos, TIR bien lejos, TIR positiva. Bueno, vayan ustedes analizando eso. Así también tenemos ustedes cómo se van formando distintos criterios. Y esto me hace acordar a que alguna vez teníamos pizarrón y veíamos cara de alumnos sentados en bancos. Bueno, no sé dónde están ustedes, pero mi hijo estudia sentado en la cama, acostado, durmiendo, con comida chatarra alrededor. ¿Ustedes hacen lo mismo? Si les hiciera prender la cámara, ¿no? Lo segundo que vamos a ver es un análisis, y acá sí, a esta hora, con todas las luces. Cuenten, hablen. Hablen, que esto no es para mí solo. De hecho, no es para mí. Ni siquiera para mí. Esto es para ustedes. Cuéntenme. Bien. A veces con otro... El BEA, valor económico agregado,
Vamos a hacer un ejercicio de eso. Voy a poner un método, un esquema de lo que voy a hacer, para que ustedes también vayan viendo de qué se trata. El BEA es una balanza, dijimos. Si es una balanza es algo que resto. Entre la utilidad operativa después de impuestos, el WODI, EBITDA le llama el inglés, y a este indicador le dice EVA, económico valor agregado, por el costo promedio ponderado del capital por el capital. Es decir, no sé, C por el capital C, pero yo escribo toda la palabra. Este es el BEA, que vamos a calcular ahora. Después de calcular y aprender a calcular BEA, vamos a calcular MEVA, que es el valor económico de mercado. El MEVA es igual y es parecido al BAN en términos de cómo se calcula. A ver, en términos de cómo se calcula. Se calcula como una corriente de liquidez cero, desde 0 hasta N, de todos los BEA, año por año, de todos los BEA de cada año I, por el factor de actualización de año por año. O sea, ¿qué es un MEVA? Es la suma actualizada de los BEA futuros. ¿Qué es un MEVA? Se llama valor económico de mercado y es la sumatoria de los BEA actualizados futuros. O sea, hago BEA todos los años, los retrotraigo al año 0 y los sumo todo, a ver cuántos MEVA tengo. De hecho, y como política de gestión, yo en una empresa calcularía el punto de equilibrio. El punto de equilibrio era el que me daba el costo fijo, el costo variable, el costo total, el ingreso por venta y el punto de inflexión año por año. Porque tendría que saber yo, que ya vamos a hacer, cuál es la cantidad que necesito para cubrir los ingresos y los costos. Entonces, el ingreso por venta a mí me es importante. El umbral de rentabilidad del punto de equilibrio me es importante. Si yo hago una política, lo calculo año por año. Si yo tengo que hacer una explicación a un grupo de inversor, pongo el año que más sea representativo, para decirle, bueno, este año tenés que hacer 1000. Con el MEVA pasa lo mismo. El MEVA me interesa para toda la vida útil del proyecto, porque entonces, para proyectos que año por año tengan BEAs positivos, son constructores de valor. Cuando los BEAs son 0, ni ganan ni pierden. Es un problema el BEA 0, porque no construyen valor. Ese año no sabemos de dónde sacaron los dividendos. Y cuando los BEAs son negativos, destruyen valor. Entonces, construyen valor, no sé, y destruyen valor. Este no me conviene porque no sé de dónde viene. Este me conviene porque construye valor, genera valor. Y este no me conviene porque destruye. Pero, en realidad, a lo largo de la vida útil del proyecto, yo voy a buscar proyectos que tengan MEVAs positivos. Muy positivos. Y cuanto mejores proyectos los tenga, mejor. Profe, disculpe, me perdí en el BEA igual a 0. ¿Cómo era? No construye ni destruye valor, pero resulta que es algo muy indeterminado. Entonces, no me conviene analizar obviamente con el indicador solamente BEA, porque este no construye ni destruye valor, ¿qué hace? Salgo igual y no me lo dice. No me está diciendo, si yo pongo 1000 y hago un BEA 0, gané 1000, perdí 1000, lo recuperé, no lo recuperé, no me da indicaciones de eso. Me dice que no destruye y no construye valor, pero no me dice si salgo hecho. Por eso tengo que jugarme con otros indicadores. Pero sí me dice que tengo que construir MEVAs, porque el valor económico de una empresa, ¿qué quiere decir rojo? Creo que ¿qué quiere decir? Que cuando el BEA 0, le pongo un signo de pregunta y busco otros indicadores. No me responde nada el BEA 0. Ni siquiera los BEA chiquitos. Me dicen que construye poquito valor. ¿Y eso qué es construir poco valor? Yo sé que construir mucho valor agregado a algo, a un producto en un mercado, es ganar mercado, tener mucha
mucho flujo de retorno en plata, pero, y si destruyo valor, es comerme capital, comerme patrimonio. ¿Tá? Pero, y si no, entonces, el valor económico de una empresa, esto es importante en el BEA. Cuando yo voy a comprar una empresa, digo, ¿qué patrimonio tiene la empresa? La compro por el patrimonio. Pero le voy a sumar lo que genera esa empresa. El valor económico de mercado de la empresa. Lo que generó. Entonces voy a decir, ah, está bueno, tengo 1000 de patrimonio y genera 1 millón a lo largo de 10 años, o del periodo que yo tenga. Está bueno, entonces. Después le sumaré alguna bonificación o pago de crédito, de impuesto que tenga, bonificación, llamémosle. Yo vendí, yo dueño de la empresa, vendí a crédito mi producto, entonces al que me compre la empresa le van a pagar con ciertos intereses. O menos, alguna bonificación, alguna pérdida. ¿Por qué? Porque yo tengo deuda, entonces la empresa me la compra con deuda, entonces te pago 1000 de la empresa, pero mirá, es como comprar un auto, te pago 1000 por el auto, pero mirá, le tengo que arreglar el guardabarro, le tengo que arreglar, le tengo que pintar, le tengo que comprar, entonces ya te lo voy descontando de los 1000, te los descuento. Está, bien. Ese es el valor económico del mercado de la empresa. Importante. Eso también ahora lo calculamos. Pero resulta que voy a hacer el BEA con un escenario. Escenario 1. Lo voy a llamar optimista. Y voy a ver qué probabilidad de ocurrencia tiene este escenario. A lo mejor este escenario optimista tiene una probabilidad de un 20% de que ocurra. Y lo pongo como ejemplo lo que está pasando o lo que pasó. Se tiró una inflación en el presupuesto anual del 29% y la probabilidad que ocurriera eso era del 20%. No salió bien, porque ya estamos en el 48% y la probabilidad que tuviésemos un 50% era del 55%. Entonces, tengo que leer los escenarios en términos probabilísticos. ¿Había una probabilidad de que tuviésemos un 30% de inflación? Sí, era pequeña y no iba a ocurrir. Tengo 3 escenarios y acá 3 probabilidades de que ocurran estos escenarios. Voy a calcular para estos 3 escenarios del BEA o del BAN o de la tasa o del indicador que yo quiera medir en términos de escenarios probabilísticos, voy a calcular el valor esperado. El valor esperado de cualquier indicador, en este caso del BEA, digo de cualquier indicador, el que más represente al proyecto, en este caso el BEA, el valor esperado es la media probabilística de las variables, es la sumatoria de 1 a n de los BEA que yo estoy calculando en cada uno de los escenarios por la probabilidad de que ocurra cada uno de esos eventos. Ese es el valor esperado, una media probabilística. Pero también voy a calcular el desvío medio estándar, desvío medio cuadrático, que es, primero voy a calcular cada uno de los BEA, esto es estadística pura, es probabilidad pura, cada uno de los BEA lo voy a restar del valor esperado del BEA, eso se llamaba desvío. El desvío lo elevo al cuadrado y tengo el desvío cuadrático. Hago la sumatoria de los desvíos cuadráticos desde 1 hasta n por la probabilidad de esos desvíos cuadráticos y tengo el desvío medio cuadrático. Eso era el sigma. Una vez que calcule el sigma para cada uno de los escenarios, mínimo 3, voy a calcular el equivalente de certeza probabilístico del indicador BEA. Ese equivalente de certeza del indicador BEA va a ser el valor esperado promedio como indicador importante multiplicado, no digo menos, el coeficiente de aversión al riesgo, aversión, B corta, así, S, aversión al riesgo multiplicado por el desvío medio cuadrático. Entonces, me va a decir, el BEA que vos tenés probabilístico va a ser de 1000, pero menos el riesgo que asuma tu inversionista multiplicado por el desvío.
Entonces, voy a tener desvío muy grande y curvas altas. Y voy a tener desvíos muy bajos y curvas aplanadas. Entonces voy a tener el equivalente de certeza, me da el riesgo sistémico que yo tengo utilizando distintos escenarios para calcularlo. Ahora sí, sáquenle foto. Creo que por ahí estoy. Vamos todavía. En realidad sáquenle foto, copien el pizarrón, chicos, ya lo borro. Siéntense bien los del fondo. No tienen papelito. No usen tiza. Ah, no, ya no usábamos más tiza en aquel momento. Bueno. Compartan un mate. Por favor, un mate. Sí, los del fondo guarden un fernet. No, a veces llevaba, hacía frío. A veces llevaba. Sí. Sí, yo en la secundaria tomaba mate cocido con grapa, con criollito prestado. Bueno, estamos con esto. Ahora vamos al... Nadie hizo la secundaria en una escuela técnica. Ya está con esto, me voy ahora, ya le sacaron foto, me voy ahora al ejercicio. Pero antes de irme al ejercicio, estoy compartiendo toda la pantalla, recién le erré. Voy acá. ¿Ahora están viendo una planilla de Excel? Sí, profe. Vamos Sí. todavía con la planilla Excel. Vamos a esta planilla Excel, que ahí me da los datos necesarios para calcular el EVA. BEA, es lo mismo, pero yo sé que ustedes son así como que buscan libros, que leen apuntes y que les subí ese apunte de la Complutense de Madrid, que está bueno por los links que los lleva a donde ellos estudian los mismos flujos de fondos. La diferencia es que está en euros, pero bueno, euros, dólares, pesos, es lo mismo. Está bueno eso que les puse para que ustedes busquen link y busquen ejercicio. Por otro lado, para que comparen. Che, los de la Complutense de Madrid estudian lo mismo que nosotros. Sí, tal cual, porque la evaluación de proyectos es igual en todo el mundo. Cambian los criterios, pero siempre hacemos lo mismo. Los datos necesarios para calcular un BEA. Yo miro una tabla y busco estos datos. Voy a calcular las ventas netas, 1.800.000. El costo de ventas netas. El BEA tiene mucho que ver no con lo productivo, sino con la gestión de ventas, con la gestión de la deuda. Tiene mucho productivo, no tiene productivo como el BAN. El BAN es productivo. Acuérdense que el BAN era una corriente de liquidez entrante y saliente que tenía mucho que ver con la materia prima, con factores de producción. El BEA no, el BEA tiene que ver con cómo vendo, cómo gestiono la venta, cómo gestiono las deudas que tengo, el capital. Gasto administrativo, lo llamo GA y le digo 25.000. Depreciación, 80.000 por año, estoy haciéndolo para este año. Otros gastos, 10.000. Intereses pagados de las deudas que tengo, el total de todos los intereses, 100.000. Activos, 1.750.000. Lo leo de un estado patrimonial. Ya teníamos un estado patrimonial por ahí. Lo único que yo le estoy debiendo a ustedes es cómo calcular los flujos de fondo, pero necesito días para eso. Un día completo de 3 horas. Deuda a corto plazo. 275.000 tomada al 12%. Esto es bastante real. Deuda a largo plazo, 500.000 tomada al 9%. De hecho, si ustedes leen, yo aparte de que Brasil va perdiendo, me gusta enterarme de otras cuestiones, como por ejemplo, qué pasó con el Club de París antes de ayer, que se cerró un pequeño guiñada de ojo en acuerdo. Nosotros le dijimos, che, te debo 2.300. 2.300 millones le debemos de dólares. Le debemos 2.300. Mirá, no te puedo pagar 2.300, te voy a dar 300. Te voy a dar 1.000, no sé cuál fue el negocio. Pero el resto, pateamelo al 9% hasta marzo. De la deuda de este 31, de este 30 de junio. Fue muy bueno eso. Porque no entramos en default, como en mi casa, viste que siempre estamos para atrás con la deuda, entonces siempre estamos todos los meses en default. No llegas nunca. No entramos en default. Y estamos en un intermedio. Ahí, en una matrix, en una virtualidad, ahí, en un intermedio. Pero, el Club de París no me cortó el crédito. ¿Qué tiene que ver que no me corte el crédito el Club de París? En realidad el Club de París, el Fondo Monetario Internacional,
los bancos interamericanos de desarrollo, los bancos mundiales, el BM, el Banco Mundial, todos prestan plata a los países, ¿no? El Club de París no es un club de fútbol, nosotros jugamos acá en el Club Los Gigantes, éramos veteranos del Club Los Gigantes, ¿eh? Tenía la camiseta yo ahí 3, en ese momento jugaba de 3, así como, bueno, no importa. El Club de París le presta plata, está formado por países, no por grupos, por países. Entonces Francia, Alemania, le prestan plata a los distintos países, pero también le prestan plata a inversores de esos países. Si estuviésemos en default, el Club de París no le presta plata a nadie que venga a invertir a Argentina. Por lo tanto, si Renault quiere hacer acá en la fábrica de Santa Isabel, la Nissan le pide plata al Club de París. El Club de París le dice, no, mira, Argentina no me debe plata, está en default conmigo. Yo no te voy a prestar plata a vos para que inviertas en Argentina. Entonces Renault dice, che, me voy a invertir a Brasil. Entonces, lo bueno es no quedar en default con el Club de París, en realidad no deberle a nadie, sería mejor, pero no quedar en default con el Club de París porque las inversiones que ellos generan en Argentina son necesarias. Eso es muy positivo. Así que digo una cosa, digo la otra, y también es criterio, ¿no? Vayan leyendo ustedes, así pueden formar un criterio y podemos discutirlo. Dije pasivo total. Pasivo total, ¿eh? No es lo mismo que patrimonio. Patrimonio es P, pasivo total es PT. 950.000, utilidades distribuidas 125. Algo que todos ya sabemos, impuesto a las ganancias 35%. Estos son los datos necesarios para calcular DEA. ¿Cómo lo vamos a hacer? En 3 pasos. Primero vamos a calcular el BODI, después vamos a calcular las tasas equivalentes, por último vamos a hacer la resta entre el BODI y el costo promedio ponderado del capital. Para calcular el BODI, necesito sacar la utilidad operativa. La utilidad operativa es las ventas netas, menos los gastos de ventas, menos los gastos administrativos, menos la depreciación y menos otros gastos que genere la gestión de ventas. Acá me dio 935.000 pesos. A esa venta le quito los intereses. 935.000 menos 100.000, 835.000. Se llama utilidad bruta. La utilidad bruta entonces son la utilidad operativa menos los intereses. Sobre esta utilidad bruta pago impuestos, el 35%, le saco los impuestos. 35% de 835.000, 292.250. Se los quito. O sea, 835 menos 222, 92, se llama ahora utilidad neta. Es la utilidad bruta menos los impuestos. 542.000 pesos. Ahora, a esta utilidad bruta, neta, le vuelvo a sumar los intereses de todas las deudas de ese año. Eso se llama UODI, utilidad operativa después de impuestos. ¿Qué ven raro? No, yo sé que alguien estuvo leyendo de muchos libros y me dice, che, yo no la calculo así. Y bueno, no importa. Hay otro método para calcularla. No importa cómo la calcule, el WODI. El WODI, no importa cómo lo calculen. Lo importante es que les dé lo mismo y que el criterio es, a la utilidad operativa le resto los intereses y me queda la utilidad bruta. Sobre la utilidad bruta pago impuestos. ¿Por qué? Porque si bien los intereses yo los estoy pagando, no es ganancia. Entonces no me hagan pagar ganancias sobre algo que yo lo genero y lo pago y no lo veo. Sí veo el capital de deuda, pero no veo los intereses. Entonces, a la utilidad bruta le quito los impuestos y le quito a la utilidad operativa le quito los intereses. Me queda la utilidad bruta. A la utilidad bruta le quito los impuestos. Pero me queda la utilidad neta. Pero después a esa utilidad neta le vuelvo a sumar los intereses. Y ese es el WODI, la utilidad operativa después de impuestos. Bien. Importantísimo. Capital, ahora. Dijimos que íbamos a calcular el WODI, el capital, y ¿va bien hasta ahí? Bien. El capital tiene 3 conceptos.
capital es el patrimonio más la deuda a corto plazo más la deuda a largo plazo. O sea, patrimonio más deuda. Sumo. Ya está. 1.662.000 pesos. Acá hay un concepto importante. El C asterisco. ¿Y por qué le digo C asterisco? Y no está C asterisco ahí. Está CC. Porque se calcula de las dos formas o se mira de las dos formas. El CC es el costo que me pide el inversionista. El costo de rentabilidad de mi capital, del inversionista. El CC es la tasa que me va a pedir el inversionista. O si el proyecto ya está funcionando, a lo mejor yo no le doy la tasa que me está pidiendo el inversionista. A lo mejor en este proyecto que están viendo ahora, el inversionista me pidió una tasa del 20%. Y resulta que este año el CC no es del 20%, es del 14,7%. ¿Y por qué es distinto? ¿Qué cambió con este hombre? Que el CC es real y el que siempre se usa, cuando el proyecto está funcionando, el que siempre se usa es el que yo calculo como utilidades, lo que le doy sobre lo que pones, utilidades sobre patrimonio. Si saco 200 de utilidades y puse 1000, sí, está bien, es el 20%. Pero resulta que acá las utilidades sobre patrimonio, utilidades distribuidas sobre patrimonio, me dio 14,7. Las utilidades distribuidas las tengo por acá. Utilidades distribuidas, 125.000. Sobre el patrimonio total, sí, sobre el patrimonio, me da 14,7. Entonces, por más que el inversionista me pida 20, yo ese año le di 14,7, porque le distribuí menos utilidades que en la que me pedía él. ¿Lo puedo hacer? Sí. La gestión de distribución de renta y dividendo es todo un tema. Es lo que más se pelea se pelea con todo el mundo, pero lo que más tiene que justificar por qué le va a dar menos rinde del que tengo plata. ¿Por qué tengo que acumular utilidades? ¿Por qué tengo que estas rentas desviarlas para otro momento? Muy bien. Acá estamos entonces. Cálculo del CC, C asterisco en algunos libros. Sé que ustedes leen muchos libros, entonces C asterisco. Y no me preguntan mucho. Ahora vamos a calcular el costo ponderado de la deuda. El costo ponderado de la deuda. El costo ponderado de la deuda es como sacar toda la deuda a corto y a largo plazo, ¿sí?, a una sola tasa y en un solo año. Entonces, ¿qué será? Y será los intereses totales dividido el total de la deuda. Es como sacar la deuda a corto y a largo plazo a una sola tasa. ¿Promedio? Sí, pero promedio ponderado. O sea, si a una parte la saqué al 12% y la otra al 9%, esto es un promedio ponderado. Promedio ponderado por la deuda. La deuda, repaso los datos, a corto plazo era 275.000, los intereses, que era el 12%, era la deuda por el 12% dividido 100, 33.000. La deuda a largo plazo era 500.000, al 9%, decía más arriba. Entonces los intereses de la deuda eran 500.000 por 9 dividido 100. Entonces era 45.000, era más fácil. 50 por 9 es 45. Entonces sumo ahora. La deuda total es 275.000 más 500.000, 775.000. Y los intereses, 33.000 más 45.000, 78.000. Y el interés ponderado de la deuda, el costo ponderado de la deuda, como tasa, ¿no? Son tasas. Es la deuda total, la suma de las dos deudas, 775.000. Y arriba los intereses, 78.000 dividido 775. 10,06%. Muy bien. Ya calculé el body, ya calculé el capital, ya calculé el costo ponderado. Voy a calcular ahora el CCP, el costo promedio ponderado de capital. Esto es otra tasa. Es realmente lo que vale mi capital. La tasa de valor de mi capital. ¿Qué capital? Lo que es deuda y lo que es patrimonio. Entonces, ¿cómo se calcula? Tiene dos partes. La primera parte es lo que vale el costo de capital, que será lo que me pide el inversionista o las utilidades repartidas dividido el patrimonio, por el patrimonio dividido el activo. Ahora vamos a la deuda.
es el costo promedio de la deuda, 10,06, por el pasivo total dividido el activo total. Por 1 menos la tasa, porque por deuda no pago impuestos. Por 1 menos la tasa de impuesto a la ganancia. Entonces, después de eso, vamos a hacer así. El WODI, lo que tenía valor anterior de WODI, 642.750, menos 10,69 por el capital total que yo tenía, 1.625.000. Total, 468.000. Generó valor, muchísimo. Puso un peso, generó 460. Bien, el 10% con 69, lo que me salió mi capital, pero generó mucho WODI, 642.000. Muy bien. ¿En qué va el EVA? Generando capital, generando plata. Aplica dos cosas, el costo de mi capital y el costo de mi utilidad. Las dos son gestiones operativas de un directorio, primer punto. ¿Cómo hago para trabajar mejor esto? Para mejorar el EVA. ¿En dónde trabajo? ¿Cuál es la gestión que tengo que hacer para mejorar el EVA? Entonces ahora vamos a calcular 3 proyectos. Dejé la pregunta, no la contesté. Vamos a calcular 3 proyectos. Los 3 proyectos tienen la misma estructura. Esto está colgado hace rato en el SharePoint de ahí de Facu, ¿no? O sea, el link lo lleva hasta allá. Me parece que hay un ejercicio que le vamos a cambiar algún dato. No me gustó, pero bueno, es lo mismo pedagógicamente, matemáticamente me parece que le vamos a cambiar algo. Fíjense, tengo 3 proyectos. Y otra vez los mismos datos. Venta, los 3 venden 300.000. Los 3 venden 300.000. Costo de venta, 150, 180, 150. ¿Lo ven? Gasto administrativo, 40.000, 30.000, 40.000. ¿Qué les quiero decir? Son valores parecidos. Depreciación, 16.000, 15.000. Otros gastos, 14.000, 15.000. Son, pero ¿qué proyecto elijo? ¿El B o el C? Activo, 325, 250, 350. El proyecto B tiene menos activo. Deuda a corto plazo, 100.000, 500.000. No, 1.000.000, digo 500.000. Otro millón. Intereses, 15, 15, 12. Parecido. Casi eligieron los mismos bancos. Deuda a largo plazo, al 12%, al 9%. Me parece que el proyecto C mejoró la performance de la deuda. Tomó más deuda, menos plata. 1.500.000 al 9 y mientras los demás tomaron 1.000.000 al 12. O 1.250.000 al 12. Pasivo total, deudas, o sea, todas las deudas, ¿no? Utilidades distribuidas, todos le di 200.000, Nadie se queja, En los 3 proyectos, 200.000. Patrimonio, los 3 proyectos tienen 100.000 de patrimonio, o 1.000.000, no sé cuánto, ahí me falta un 0. 1.000.000. 1.000.000 de patrimonio. Sí, pero ¿qué proyecto elijo? Hago un ban y me va a dar los 3 igualitos. Si estoy poniendo 3 millones de ventas, sí, 3 millones de ventas, las deudas son parecidas, pongo 1.000.000 en tengo 1.000.000 de patrimonio. Esto, elijo cualquiera entonces. No elegimos cualquiera. Pero ven lo parecido que es. Son 3 proyectos casi iguales. Entonces empecemos a calcular la utilidad operativa. La utilidad operativa dijimos, calculo la utilidad operativa, le quito los intereses, me da la utilidad bruta, le quito el impuesto a la ganancia, me da la utilidad neta, le sumo los intereses, me da el WOD. Perfecto. 590.000 para el primer proyecto, 477.000 para el segundo, 590.000 para el tercero. El proyecto B tiene poca utilidad operativa, los demás son parecidos. Capital. El capital que pongo en cada una de los proyectos es el patrimonio,
igual en los tres, 1 millón, más las deudas. Ahí había una pequeña diferencia en las deudas. Entonces, el patrimonio del proyecto A es 3.250.000, 2.500.000 y 3.500.000 el tercero. El proyecto del medio tiene menos patrimonio, menos capital. El proyecto del extremo derecho tiene 3.500.000, tengo que poner mucho capital ahí. Vamos a ver qué me va conviniendo. Ahí ya tengo algunas diferencias, ya estoy marcando algunas diferencias. El C asterisco, lo que me pide el inversionista, 20%, todo igualito. Calculo los intereses de la deuda, ¿no? El ponderado, el cálculo de interés ponderado, como si pagara la deuda en una sola tasa, deuda a largo plazo y a corto plazo. Veo que tengo 13, el primer proyecto, 13 el segundo también, 10,20 el tercero. Acá este proyecto ya habíamos visto que tenía una mejor deuda, un mejor perfil de deuda, tenía una mejor, al 9% había conseguido plata y encima más plata que los demás proyectos. Fíjate entonces que por eso tengo 10,20 de costo ponderado de la deuda, ¿no? Costo promedio ponderado de deuda. Calculo el porcentaje del costo promedio ponderado del capital, cuánto le cuesta a cada uno de los proyectos el capital, la plata que pone, activo y pasivo de un lado y del otro. Si yo hago el chiste siempre sobre el pasivo, no voy a pagar interés, no voy a pagar impuestos a las ganancias. El costo del capital del primer proyecto es 12%, 13 el segundo y 10,45 el tercero. Costo promedio del capital. Resulta que el primero me cuesta 12% por cada peso que pongo, el segundo 13% y el tercero me cuesta 10%. Con esto, yo diría, no, el tercero me cuesta poco el capital. Vamos a ver. Calculo el EVA. Para el primer proyecto, 195.000, 150 para el segundo, 224 para el tercero. Ustedes mismos se habían dado cuenta de que el costo promedio ponderado del tercer proyecto era más chico. Entonces, como que me costaba menos el capital. Pero como tenía una mejor performance de deuda, me generó mucha más plata en el EVA, 224.000. Pero 224 contra 190 estamos hablando de un 10% más, un 15% más. Es mucha la diferencia entre el primer proyecto y el último. Ni hablar con el primero. Entonces, 150 contra 224, 60% más de rentabilidad, de generación de capital. Y si yo leía los tres proyectos, eran similares. Obviamente elijo el tercero. Y aún así, en esto de leer números, cuando yo voy leyendo estos números, yo veía un mejor perfil de deuda en el tercero, pero también veía un mal perfil del costo promedio ponderado de capital en el tercero. Pero aún así, con igual patrimonio, con igual porcentaje que me pide el inversionista, con igual ingreso por venta, el tercero generó más plata en términos de valorar utilidad operativa, y a los tres le di lo mismo. Con igual patrimonio, 1 millón teníamos los tres proyectos. Interesante cuestión, porque con una mejor performance y gestión de deuda se generan estas cuestiones. Pero ahora no me quedo con esto. Voy a que este año pasó esto. Este año generó 224 el tercer proyecto, 150 el del medio, 195. Pero voy a calcular los EVA para el periodo 0, 1, 2, 3, 4, 5 años, 4 periodos, 0, 1, 2, 3, 4. 1, factor de actualización. Esto es 1 más 0,20 a la menos 1. Esto es 1 más 0,20 a la menos 2, 1 más 0,20 a la menos 3, 1 más 0,20 a la menos 4. Esto es 195.000 por 1. El primer factor no se actualiza, ¿no? El cansancio. Después leen libros de Estados Unidos y actualizan lo primero y ya nos entra la duda. No. El método nuestro, el esquema nuestro latinoamericano es el alemán, no se actualiza el primer factor.
16.200 es 2.000 por 0,83, 20.200 es 30.000 por 0. Bueno, acá tengo los EVA actualizados futuros. Lo sumo. Y lo que tengo son la suma de los EVA futuros actualizados. 267.000 pesos actualizado, ese es el MEVA. Que le sumo el patrimonio, 1 millón más, y me queda el valor de la empresa del primer proyecto. 1.267.000. Hago lo mismo para el segundo proyecto y me da 1.300.000. Hago lo mismo para el tercer proyecto y me da 1.800.000. Compro la tercera empresa. Compro el tercero. Mirá la diferencia entre el valor de la empresa. El patrimonio era siempre 1 millón. Pero a la larga, en 4 periodos, en 5 años, generó 1.800.000 contra 1.200.000 del primero, contra 1.300.000 del segundo. Lo pasó por arriba, porque tuvo mejor gestión. Mejor gestión. ¿Eh? Esto es importante. Yo dije que tenía mejor perfil de deuda. También tenía mejor perfil de capital, porque era el capital más las deudas. Entonces, el capital pesó también. Pero la tasa del capital no me pesó tanto, era 10. Con 13 que tenía el otro. Lo que pesó fue el perfil del capital también. Y busquen ustedes, empiecen a analizar a ver qué mejoraría, qué leo de la mejora de los EVA. ¿Se entendió esto? ¿Hola? ¿Cómo terminó Brasil? Sí, profe, se entendió. Bueno, Facundo, ¿y cómo terminó Brasil? Nadie sabe. 1-1 va, profe. Todos estuvimos acá escuchando la clase, nadie estuvo en otro lado. Bueno, mejor. Vamos a otra cuestión ahora. A trabajar Profe, con escenarios. una pregunta ahí. Entonces me quedo con este último indicador, digamos, el mejor resultado que obtengo en este último indicador. No sé, Santiago. Si yo quiero comprar la empresa, la compro para este último indicador. Si yo quiero solamente saber la construcción de EVA futuros, me veo a estos indicadores. 260, 340, también me quedaré con esta última empresa, pero si solo quiero saber un año, me quedo con estos indicadores. Bien, bien, claro, profe. ¿Querés comprar la empresa? Vamos, entonces el tercero es el mejor porque además tiene el mismo patrimonio, pero generó mucho más en 4 periodos. Esto está bueno, pero hay que leerlo. Y más o menos. Mira, en el 2010, cortito así cuento, mientras voy cambiando de pantalla. 2010, entre 2010, ahora vamos a hacer este segundo paso. Ya hice el primero, ahora vamos a hacer toda esta segunda parte. Estuvimos trabajando para Santander, en ese caso era Santander Río. Lo bueno es que me llevaron allá a Buenos Aires, a donde estaba el banco. Bueno, trabajamos ahí. Analizábamos un montón de proyectos y había 60 millones para repartir en proyectos. Era un montón de plata. No había proyectos. Pero no había proyectos. Había 1.000 proyectos, de los cuales 100 pasaron los filtros. Éramos muchos evaluando. 100 pasaron los filtros. Estuvimos 3 días acá en la universidad, en el conservatorio de la Universidad Nacional. Y después, el hacedor de empresas, que de ahí salió Endeavor. Y bueno, y después otros 3 días, 5 días trabajando allá en Buenos Aires, a la vuelta de la catedral, y 100 proyectos. De los 100 había que repartir 60 millones. Era mucha plata, 1 millón para cada uno. Bueno, conclusión, no hay proyectos buenos. No es que no hay plata. A veces no hay proyectos buenos. Hoy había que pensarlo diferente. Bueno, fíjense, acá, en este ejercicio, vea, otra vez, es un ejercicio de vea, me está cambiando una cuestión. La tasa del inversionista no la calculamos por utilidad distribuida sobre el patrimonio. No. Ahora me dice que la tasa libre de riesgo es 7, hoy está 4,5.
La prima de mercado del sector, 8%. El riesgo sectorial beta, 1,40. Por lo tanto, la tasa del inversionista es la tasa libre de riesgo, 7, más 1,40 por 8. 18% me está pidiendo el inversionista. Pero no lo calculé como activo de utilidades sobre patrimonio, sino que el inversionista dijo, che, si pongo toda mi plata en el mercado de capitales de Norteamérica, saco el 7%. Pero si la traigo a este mercado, genero el 8%, pero tengo un riesgo sectorial de 1,40. Entonces pido el 18% con ese riesgo. Bien. Los demás datos son los mismos y, bueno, obviamente el riesgo sistémico de la actividad de la empresa es 18,20. Y acá están las formulitas más lindas, más coloridas, de cómo se calculan. Está bueno. Este es el mismo método, pero es otro. Pero calculan un BEA que me da menos 14.250. Negativo, destruye valor esta empresa. Esta empresa no me está conveniendo. No me conviene. Destruye valor. ¿Por qué destruiría valor? Mirá si tiene un BODI de 209, una utilidad neta de 74.000. Tiene capital, ¿qué capital tiene? Cuando yo calculo el capital por ahí, tiene un capital total 0,14, el CPP, y un capital utilizado de 1.600.000. Bueno, por acá viene el tema. Mucha deuda, 16%, un costo de capital que me pide el 18%, es grandísimo lo que me pide el inversionista. Esto es un análisis rápido. Y el costo promedio de capital es 0,14, es muy bajo comparado con lo que me está pidiendo el inversionista. Entonces acá tenemos mal perfil de deuda, 16%, 0,16. Mucho me pide el inversionista, 0,18, y poco me cuesta mi capital, 14. Por lo tanto, esto iba al muere con una destrucción de valor del 14.000 puntos, 14.250. Pero me sirve esto para pensar en esto, que con la información que yo tengo, ahora voy a pensar en 3 escenarios. El primer escenario, ocurrencia del 65%, y un optimista que ocurre en un 15%, y un pesimista que ocurre en un 20%. Al real lo mantengo en 14.000 pesos de BEA. El otro aumenta un BEA del 20%, el otro aumenta se reduce un 10%. Quiero calcular el valor esperado y el equivalente de certeza, con un coeficiente de aversión al riesgo de 0,85. Así como me dice el riesgo sistémico del mercado en este sector, puede ser alimento, que hoy el riesgo está en 1,40, también me dice que la aversión al riesgo es 0,85. Y es lo que está el inversionista dispuesto a arriesgar para ganar el 18,20, que obviamente no lo está ganando, porque ya veo que... Pero vamos a ver qué le pasó. Entonces trabajamos así. El escenario real, 14.250. El optimista aumentaba un 20, y este es el valor que a mí no me gusta, pero bueno, aumentaba un 20, 17.000 a 17.000 se iba eleva el BEA. Y el pesimista bajaba a 12. La verdad que yo pondría al revés. El escenario pesimista lo pondría acá y el pesimista lo pondría al revés. Porque si es optimista tendría que ganar más, ¿no? Y el negativo crece hacia la derecha. Entonces el optimista sería el 12.000. Creo que le cambiaría eso, ¿no? Bien, para entenderlo mejor al ejercicio así. Pero bueno, no importa. Tengo 3 escenarios. En uno me da 14.000, en otro 17 y en otro 12. La probabilidad de cada escenario. Multiplico el BEA por la probabilidad y lo sumo. Sumatoria de los BEA probabilísticos y este valor esperado. 14.390 sería el valor esperado. Hago cada uno de los BEA, 14.250, le resto el valor esperado, y me da 14.150, 2.700, 1.500. Lo elevo al cuadrado, la tablita, lo multiplico por la probabilidad de la ocurrencia, lo sumo, y le saco la raíz cuadrada.
esa raíz cuadrada de las desviaciones estándar. Lo hago bien ordenado. Esto también tiene método. Ahora, calculo el equivalente de certeza del BEA. Va a ser el valor esperado, 14.390, menos 0,85 por 0,85 por el desvío medio cuadrado. Y eso da un valor de menos 15.460. Quiere decir que no solo estoy bien que en el primer escenario, leo un poquito más acá el escenario, ahí lo tengo todo en la pantalla, tengo un BEA de 14.000, 17 y 18, y la probabilidad de cada escenario. El desvío, 1.200 tampoco es tanto. En la aversión al riesgo, 85% puede ser, si es 1, la aversión es poca, por lo tanto esto me va a dar una pirámide muy así, no se juega, digo, si me voy disperso, se me agranda la posibilidad del riesgo, cuanto más grande es el riesgo, menos es la inversión. Pero ninguno de estos valores, 14.000, estoy acá. El equivalente de certeza del BEA en estas condiciones es 15.500, 15.400. ¿Para qué me sirve? Para analizar escenarios y la probabilidad de esos escenarios. Y ese es el esquema de trabajo. ¿Qué elijo? El BEA en estas condiciones. Fíjate la probabilidad de cada escenario. ¿Cómo van hasta ahí? Porque hasta ahí quería llegar, no. Ya se me hizo muy tarde, quiero ir a ver el final de Brasil. No, ya está, hasta acá quería llegar. ¿Cómo la ven? Bueno, Hay que, así, hay que masticar, Ricardo, y la próxima clase todas las dudas. háganlo Mucho, de vuelta. ¿no? No, escriben y yo tengo que leer. Más o menos, Candy, más o menos. Sí, le metí 3 ejercicios diferentes hoy, sí. Repasen, háganlo de vuelta. Traten de leer sobre bibliografía. Y el lunes nos vemos de vuelta. Claro. Practiquen los números y el lunes nos tienen que llenar de preguntas de qué pasa si sube esto, cómo lo hacemos así, qué dudas. Porque el criterio ahí es lo que va a primar, ¿no? Lo que siempre hablamos. Porque hay que hacer hablar los números que estamos viendo, ¿eh? Porque hay dos cosas. El esquema del método de trabajo, el procedimiento de cálculo, pero lo más importante es cómo hago hablar los números. Eso. ¿Sí? ¿Qué estás leyendo cuando lees? Por ahí va. Tómense en el fin de semana, que Argentina juega recién el lunes, y algunos lo van a poder ver, otros no. Yo no lo puedo ver. ¿Cómo le va? Bueno, Candy Morales. Sí, quería hacer una consulta. ¿Hasta acá llega el parcial? No, Queda la unidad 10. Esa la vamos a ver el lunes. Sí. Y el parcial puede ser, o sea, que en autogestión lo haya visto para el 3, para el sábado 3 de julio. Sí, que hablábamos al principio de la clase. Ah, bien, sé que no presté mucha atención, llegué un ratito más tarde y no lo capté. Sí, no importa. No hay problema. Dale. Sí, el sábado 3. Y hasta ahora no nos han dicho que no. Porque hay que pedir permiso el sábado en la universidad, así que, pero no nos dijeron que no, así que el sábado 3 es el día. Perfecto. Aprovechen estos días y el lunes dudas, los ejercicios y cerramos la 10, que es bastante compacta, es cortita, van a tener tiempo para estudiarlo. Bien. Entonces vamos a tener el miércoles para consultas de parcial. Lunes y miércoles. Bien. Una clase así intensa como la de hoy. ¿Viste, Guille, que se me cae el pelo? Bueno, chicos, gracias. ¿Estamos? ¿Nos podemos Chao, ir? profe, nos vemos. Nos vemos. Descansen. Chao, profe, gracias.